Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Vivir Intensamente. Te saluda tu amigo y coach José Antonio González y hoy vamos a abordar un tema súper interesante. Seguramente te has preguntado en algunas ocasiones qué hacer ante una pérdida, ante un duelo. Muchas ocasiones no sabemos cómo manejarlo, a veces estamos cegados por una negación o por un enojo o bien por una tristeza. Bueno, pues hoy justamente vamos a estar hablando con un gran experto, es Edgar Angulo. Él es terapeuta, es psicólogo y además es el director del Centro de Atención y Desarrollo. Edgar, pues bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, José Antonio, por la invitación. Un saludo al auditorio. Gracias. Y bueno, ya saben ustedes que antes de arrancar de lleno con el tema, hacemos una reflexión. Y esta reflexión que vamos a ver el día de hoy es con Anthony de Melo y obviamente tiene que ver mucho con el tema que vamos a abordar. Anthony de Melo dice, todo acontecimiento doloroso encierra una semilla de crecimiento y de liberación. Esto me gusta mucho porque aparentemente ante los eventos muy difíciles, adversos, las pérdidas, siempre hay ahí una esperanza, hay una semilla de liberación, de crecimiento, de trascendencia. Y esto es justamente lo que vamos a estar abordando el día de hoy. También haciendo un poco de memoria, recuerdo cuando los emperadores romanos ganaban alguna batalla y entraban victoriosos a Roma, había alguien pagado incluso por ellos, un sirviente pagado por este emperador, y le decía memento mori. Y memento mori era para recordarle que era mortal. Es decir, que todos estos éxitos que podía estar teniendo solamente podían estar en ese momento para que no se creyera Dios, se creyera inmortal y que las cosas buenas, los éxitos y los logros son eternos. Entonces, hay veces que si estamos pasando por una situación difícil, por un duelo, por una pérdida, recuerda esto de memento mori. Así que, pues bienvenido Edgar, vamos a entrar de lleno con el tema de los duelos y de estas pérdidas. ¿Qué es un duelo? ¿Cómo podemos definir un duelo? ¿Cómo saber cuando alguien está pasando ya por un duelo? Bueno, ante la pérdida, como bien mencionas, José Antonio, ya sea de una relación, de un ser querido ante la propia vida, de la salud ante la propia expectativa de vida o incluso de un miembro del cuerpo, una amputación, cualquier cosa que implique pérdida o incluso deberíamos de considerarlo de estatus económico, de trabajo, viene un proceso muy humano que involucra la movilización de muchas cosas en el interior de la persona. Digamos que un proceso donde va a llegar poco a poco la aceptación de esa nueva circunstancia, que nos tenemos que relacionar con ella y que tenemos que de alguna forma buscar nuevas estrategias de afrontamiento. Claro, es decir que es un proceso normal, es un proceso de adaptación ante algo que teníamos y que ya no tenemos. Esto puede ser ya sea pérdidas, por ejemplo en pareja, vamos a imaginar una relación de pareja, y cuando hay una ruptura, ya sea un divorcio o simplemente una ruptura en la relación de pareja, pues se va a pasar por un proceso de duelo. Pero hay otras pérdidas en donde, por ejemplo, muere la persona, muere el ser querido, puede ser nuestros padres, puede ser la pareja incluso, algún hijo. ¿Consideras que hay una diferencia entre ese duelo, por ejemplo, en una ruptura de pareja, y el duelo de la muerte de un ser querido? Necesariamente, y la diferencia es muy importante porque tú puedes dejar de amar a alguien que te ha acompañado durante los últimos 10, 5, 3, 4 años de vida y romper una relación de pareja y seguir cada quien por su lado. Esa separación implica que ambos conservan la vida, lo que se pierde es la relación. En el caso de cuando alguien muere, no se pierde la relación necesariamente,
se puede seguir con esa relación de otra forma, honrándola si quieres, pero la relación queda firme y tampoco se pierde el amor. Lo que se perdería es la vida propiamente. Y esto que parece sutil, bueno, tiene que implicar muchas diferencias, porque en una es reconocer que la otra persona tiene derecho a continuar una vida lejos de ti, que es una renuncia narcisista, digámoslo en esos términos, que es una renuncia al ego, que quizá ya no quiere acompañar tu proyecto de vida, y la otra es que ya no puede acompañar tu proyecto de vida desde la vida, pero sí desde otro lugar. ¿Y cuál crees que duela más? Porque hay veces que cuando la pareja se va, hay personas, y tú lo sabrás porque nos llegan mucho a consulta, personas de que están destrozadas porque se están divorciando, porque los dejó la pareja, y es como que lo más común. También llegan por este duelo de la muerte de un ser querido, pero ¿cuál crees que duele más en este proceso? ¿Aceptar la pérdida de esa ruptura o aceptar la muerte de un ser querido? El dolor es muy subjetivo, habrá que preguntarle persona a persona. A veces pensamos que las pérdidas no necesariamente son tan importantes, pero hay que ser muy empático en quien las está viviendo. Para un niño perder una mascota, para un joven perder una mascota, o para un adolescente perder una relación, puede significar el mayor dolor conocido hasta el momento. Y en tanto sea el mayor dolor conocido hasta el momento, pues se considera como una pérdida brutal. Porque cuando se pierde algo, algo de ti también se ve arrancado, vamos a decirlo. Cuando alguien muere, algo de ti muere, pero también algo del otro que murió queda. Y igual con la pareja, cuando una pareja se va, algo de ti se fue con ella, pero también algo se quedó de ella o de él en tu persona. Y esa pérdida, hace rato mencionabas una frase, también implica una ganancia de incorporar algo que antes no tenías necesariamente visto. ¿Qué es eso que ese otro, esa otra te dejó en esta nueva forma de vida? Ok, fíjate que esto que mencionas, que es un proceso y que lo vamos trabajando incluso desde niños, el principal temor de los niños es obviamente perder a los padres. Por eso es de que cuando los padres salen, se quedan solos en casa, entra un miedo, entra un gran temor. Y muchos recomiendan las mascotas, ya que las mascotas pueden ayudar mucho a la convivencia, también a la responsabilidad, a ese cuidado, ese amor, pero también cuando llega a morir esta mascota, es como prepararlos para diferentes etapas de pérdidas, de muertes que vamos a enfrentar hacia la vida. ¿Tú recomiendas o consideras que las mascotas pueden ayudar incluso a este proceso de manejo de pérdidas? Sin duda puede ser una herramienta interesante. Recordemos que en la mente del menor que se ve influida por los medios, digamos cartones o caricaturas televisivas, la muerte es algo espontáneo, pero puede ser cómico, pero además no es permanente. Entonces el menor no tiene, el muy pequeño no tiene una idea clara de lo que es la muerte. Cuando de plano se enfrenta a la pérdida de una mascota que ya no va a regresar como en la caricatura, se va acercando a este concepto que en la vida no solo del menor, del adolescente, incluso del adulto y más allá del adulto, del anciano, pues genera tanto interés a lo largo de la historia del ser humano. Recordemos que parte de lo que nos define como humanos son los rituales hacia la muerte. Muy pocas especies se ha comprobado que tengan algún acercamiento, por ahí los primates avanzados, los gorilas, hacen algún tipo de ritual hacia la muerte, pero ya a nivel de enterrar, hacer, honrar a través de edificaciones como los egipcios o como las culturas prehispánicas a la muerte, pues nos determina que nosotros pensamos en ese momento como un parteaguas y que siempre la muerte se va a entender desde otra forma desde las civilizaciones. Y claro, en el menor hay que irle dando poco a poco ese entendimiento de que si bien es un proceso natural, no necesariamente va a dejar de ser doloroso. A veces le tenemos miedo a la tristeza y a veces le tenemos miedo al dolor. Yo creo que una forma también de honrar a las personas que se van o a las relaciones que se alejan de nosotros es sentir ese dolor y sentir esa tristeza. Claro, y fíjate que tiene que ver mucho también cómo hemos aprendido de nuestros padres o de las personas que nos cuidan a manejar esas pérdidas, este dolor. Hay ocasiones que cuando no necesariamente tiene que ser una muerte, a veces se va un integrante de la familia, por ejemplo el padre, se va.
porque ya no se llevaba bien con la mamá, entonces decide irse. Y cuando el hijo o los hijos preguntan, oye, ¿y mi papá? A veces la mamá no dice abiertamente o de una manera honesta, oye, mira, ahorita hay un conflicto entre tu papá y yo, decidimos darnos un tiempo, sino normalmente le ocultan cosas y dicen, se fue de viaje, ya va a regresar, algún día va a volver, o incluso no solamente ante cuando se va la pareja, sino a veces también hasta la muerte, ¿no? La muerte de un tío, de la abuelita, mira, se fue a descansar, pero ya va a regresar, no, no pasa nada, mira, está dormida, pero algún día va a regresar. Y entonces empiezan a ocultarle ese principio de realidad a los niños y no permiten o les van cortando ese proceso de asimilación. Ahí consideras, porque muchas veces los papás lo hacen con ese afán de proteger, ¿consideras que realmente protegen o hacen más daño el estar ocultando esa realidad de lo que está sucediendo? Entre prevenir y provocar hay un pequeño paso. A veces queremos prevenir aquello que acabamos provocando. No manejar el dolor o proteger demasiado a los menores del dolor no es una buena idea, porque la mentira, en lugar de ayudar, encubre el sentimiento hasta que alguien se da cuenta de que ese sentimiento siguió creciendo de forma inexplicable. Los menores algo saben cuando alguien muere. No lo entienden del todo, hay que explicárselos y explicárselos de la forma más natural. Ahora, lo que es cierto es que muy poco sabemos de la muerte. Digamos que los que saben de la muerte ya no nos lo pueden compartir. Eso es uno de los reales problemas. Entonces lo que tenemos son teorías, a veces la fe religiosa, a veces algunas cuestiones espirituales, la propia interpretación de la muerte de cada uno, pero de eso se trata un poco, de hacer cada uno la propia interpretación de lo que es la vida y de lo que es la muerte. Claro, y en este proceso, ahorita que hablábamos de esta negación y de cómo van asimilando su proceso, sabemos que cuando hay un proceso de duelo, la primera etapa es la negación. La gente dice, no, no es cierto, va a regresar, algún milagro va a suceder con tal de que regrese eso que yo estoy perdiendo. Incluso no necesariamente muertes de seres queridos o que se van personas, sino puede ser a veces de un trabajo. No, mira, me acaban de decir que me corrieron del trabajo, pero no, yo creo que fue una broma. Yo creo que me van a regresar el trabajo. O una enfermedad, la pérdida de la salud. No, mira, no creo en este médico o en este análisis. Seguramente está equivocado. Entonces la primera fase es la negación. ¿Cómo podemos ir aprovechando y asimilando esta fase de negación? Bueno, lo importante es enfrentarlo lo antes posible, con los menores hacia uno mismo, con la relación a la pareja, porque eso te va a permitir movilizar mecanismos psicológicos y activarte en otro sentido. En el tema de la pérdida de la salud, ¿qué pasa cuando hay una negación? Hemos encontrado que las personas no atienden esa enfermedad. Le dicen, oye, tienes alguna enfermedad que es de manejo complicado, tienes que atenderte lo más pronto posible, y por andar buscando segundas, terceras, cuartas, quintas opiniones para descartar que se posee esa enfermedad, se va pasando el tiempo idóneo de tratamiento. Mientras más rápido lo asimilamos, más rápido se puede llevar a conductas que protegen. Eso por un lado. Ahora, es muy fácil decirlo desde afuera. Claro que hay muertes, en tema de la muerte, pues mucho más difícil de aceptar. Hay una cosa irrepresentable en la muerte de un hijo, por ejemplo. A los que pierden los padres se les dice huérfanos, a los que pierden los hijos es innombrable, ni siquiera. No tienen un nombre para llamárseles, para etiquetarlos, ni siquiera. ¿Qué pasa ahí? El proceso de negación es mucho más fuerte cuando va contra natura, cuando no es el padre el que muere, el abuelo el que muere, sino es el menor, el hijo, el que debería de postergar la especie. Eso se necesita ya un trabajo mucho más arduo en el medio psicoterapéutico, ¿no? Porque son muertes no esperadas, que un niño enferme, que un hermano, que alguien que no se esperaría pase por este proceso. Claro. Y creo que también tiene que ver mucho con vencer la incertidumbre, porque cuando el hecho es evidente, es mucho más fácil pasar a la siguiente fase, después de esa negación, pasar a la fase de enojo y después de la tristeza. Sin embargo, cuando
alguien está pasando por un proceso, pero queda incertidumbre, ahorita que hablabas esto de que muchos padres están perdiendo también a sus hijos, lo vemos en países, no solamente en los que están en guerra, sino en países en donde hay bastante violencia, como puede ser México, y que muchos padres están perdiendo también a sus hijos. Y ahorita recuerdo el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, en donde no se ha elaborado psicológicamente todo un proceso para cerrar y honrar, y entonces no solamente queda esa violencia, eso inconcluso, sino que psicológicamente está esa herida abierta permanentemente. Entonces, ¿cómo pasar de esta etapa de negación para vencer incluso la incertidumbre y avanzar a la etapa de enojo? ¿Qué tan sano es esa etapa de enojo? Y luego avanzar a la de la tristeza. No, este ejemplo que mencionas es muy duro y contundente, pero algo que yo pienso que tenemos que tener mucho cuidado es con administrar las malas noticias. Lo mismo que para el menor no se le puede administrar la mala noticia o administrar la verdad, porque se va generando otro proceso fortaleciendo la negación, por un lado, y impidiendo la elaboración del duelo. Los rituales ayudan, enterrar a los muertos ayuda, cremarlos, hacerle el ritual, hacer la despedida, el velorio ayuda. ¿Qué pasa cuando hay padres o cuando hay personas que tienen a sus hijos desaparecidos? ¿Qué pasa cuando hay, muchos hablaban de 22,000 desaparecidos en el país? Pues son procesos que la gente no sabe si están muertos, elaborar la pérdida, despedirse o seguir buscando. Y esta incertidumbre psicológica impide que esta etapa del duelo sea procesada. Cuando llegamos a la parte del enojo, pues ya aceptamos, y que en algunas circunstancias pues da mucho coraje, ya sea por la inacción, omisión o actuación de los gobiernos, por el colapso del sistema de salud, que te refiere que no hay buenos niveles de atención de salud y que siempre piensas que esta persona que enfermó pudo haber sanado en otro sistema de salud, o por un accidente, alguna condición bajo esta circunstancia. Te puedes enojar, pero vas al mismo tiempo aceptando la despedida. Y la tristeza, que muchos le tienen miedo, yo diría que no, que la tristeza es quizá uno de los elementos más hermosos para elaborar el duelo, porque ahí es donde aceptas que se fue el otro, pero que además sí, generalmente, bueno, la palabra lo dice, yo duelo. El duelo es la parte más importante de sentir la emoción y no rechazarla per se. Ya después vendrá la aceptación. Hay unos que meten la negociación, que tú negocias contigo mismo. Están negociando si entra o no entra, ¿no? Mira, estaba muy interesante esto que estamos viendo. Justamente vamos a regresar después de un corte acerca de cómo empezar a trabajar en la aceptación, pero incluso cuáles son los principales obstáculos para llegar a este paso de la aceptación. Recuerda que estás en Vivir Intensamente. Redes sociales, estamos en Facebook como Vivir Intensamente, o en Twitter también nos puedes mandar mensajes en TV Vivir. Ya regresamos, quédate con nosotros. Bien, pues ya estamos de regreso, estás en el programa Vivir Intensamente. Te recuerdo una vez más, en Facebook estamos como Vivir Intensamente. De hecho, este programa de duelos nos los pidió una amiga de Facebook, se llama Maripaz. Un saludo para ti, Maripaz. Y bueno, pues justamente ya estamos abordando este tema. Bien, Edgar, entonces, les recuerdo, Edgar Angulo, él es psicólogo, es terapeuta y es el director del Centro de Atención y Desarrollo, en donde hoy estamos abordando el tema del duelo. Decíamos que antes de irnos a la pausa, las etapas del duelo vienen siendo la negación, después viene ese coraje, esa ira, después viene la tristeza y llegar finalmente a la aceptación. Sin embargo, antes de llegar a esta aceptación, puede haber varios obstáculos. ¿Cuáles serían los principales obstáculos en los cuales una persona puede quedar atorada en ese duelo? Porque es normal estar en duelo, pero ¿cuánto tiempo también es lo normal? ¿Y cuándo ya la persona podemos decir que se quedó atorada en un proceso de duelo? Bueno, hablando de tiempo, muchos hablan de 1 a 3 años dependiendo del grado de la pérdida. Esto es un proceso natural.
Con ayuda psicoterapéutica esto se podría trabajar de forma más rápida, pero reconociendo que la mente tiene su propia velocidad y que no hay que presionar las cosas. Cuando hablas de obstáculos, yo diría que el primero es la culpa. Hay un consejo ahí sabio, ¿no? No dejarnos las cosas para cuando alguien muera, hacerlo en vida para no generar la culpa. Pero también saber que la culpa no ayuda ni honra. No es la culpa lo que el que fallece esperaría del que se queda vivo. Eso pensaríamos. Hay muchas formas de honrar a la persona que no atraviesan necesariamente con la culpa. Y esto lo refiero porque a muchas personas les cuesta mucho trabajo descubrirse riéndose, les cuesta mucho trabajo tener momentos de felicidad cuando se dan cuenta que o se separaron de la pareja o que ya les gusta alguien más y que están pasando por un proceso de divorcio reciente. Entonces hay muchas confusiones porque está ahí el componente de la culpa como un gran obstáculo a poder seguir adelante. Así como decía hace rato que la tristeza no hay que rechazarla, tampoco los momentos de felicidad y de alegría. No deshonra ser feliz tampoco. Claro, fíjate que algo de lo que en terapia yo también he manejado con muchos de los pacientes y que me he dado cuenta por el cual les cuesta mucho trabajo ir avanzando en ese proceso del duelo o de las pérdidas, mucho tiene que ver con las creencias. Creencias no solamente religiosas, sino creencias en el que sin esa persona ya nada va a ser igual, que las cosas ahora sí van a estar peor que antes. Por ejemplo, ahorita decías, alguien ya se lleva muy mal con su pareja, ya es momento de decir adiós, así lo ha decidido esta persona. Sin embargo, a veces le da miedo avanzar y dar ese paso ya a una ruptura, a una despedida, porque cree que ahora ya nada va a ser igual, pero que va a estar peor que antes. Es decir, mira, si me trata mal, ya no nos entendemos, ya esta es una rutina y una apatía total, pero pues al menos aquí estamos y tenemos lo esencial. En cambio, si decido salirme de esta situación, creo que no voy a poder con ello. O en un trabajo, hay personas que se están quejando continuamente del jefe, de la empresa. Oye, si ya te está haciendo tanto daño, ¿por qué no te sales de ahí? No, es que yo creo que nadie me va a dar trabajo. Es que yo creo que pues, sí estoy mal aquí, pero en otros lados estaría peor. Entonces también influye mucho esa parte de la creencia de que no vamos a poder con esa pérdida. ¿Qué piensas de esto, Edgar? Bueno, el miedo normalmente es injustificado. No solo no vamos a poder, tendríamos que poder. Hay veces que una sana separación es lo más adecuado desde muchas perspectivas, incluso para reorganizar el componente familiar y si se tiene hijos de alguna forma también. Las anclas de los miedos nos obligan a que la costumbre, a que lo cotidiano se vuelva la rutina y así podemos pasar 1, 2, 3, 10 años o 20 años de la vida preguntándonos cómo podría haber sido nuestra vida de haber tomado decisiones distintas. Yo creo que las decisiones las podemos ir construyendo, no necesariamente lastimando o lastimándonos, sino construyendo de una forma no violenta, ahorita lo mencionabas, pero también es una violencia estar donde no queremos o no deberíamos de estar. Hay que verlo y entenderlo así. Si yo ya no tengo nada que hacer con una relación, pues para mí y para ella o para él, en el caso de que fuera una mujer o como quieran organizarlo, tendríamos que hacer la separación por un principio de justicia y equidad, vamos a decirlo así. Claro, y algo interesante en esta parte de la creencia que a veces pensamos que no vamos a poder con la pérdida, es más, vamos a imaginar que se da ese paso y la persona va a sentir morirse. La verdad es de que va a doler mucho, ahorita de lo que hablabas, la tristeza iba a estar, va a doler muchísimo, es más, van a sentir que se muere, pero la buena, no se van a morir. Es solamente temporal, es parte de un proceso. Y una vez que superan eso, entonces estarán en un nivel superior. Superior me refiero en cuanto a conciencia, en cuanto a un crecimiento personal y no estar en un lugar donde ya no queremos. ¿Qué otra recomendación nos darías para poder ir asimilando esta pérdida o ir viendo incluso las ganancias de las pérdidas? ¿Qué otro elemento, qué otro factor consideras importante para poder acercarnos a ese proceso de aceptación? Cuando un duelo se vuelve ya una patología, vamos a decirlo así, el duelo es un proceso natural. Cuando el duelo te impide hacer todas tus actividades cotidianas, digamos, académicas,
laborales, familiares, sociales, de amistades, y en lugar de seguir con lo cotidiano, empiezas a perder eso que antes tenías, es momento de buscar ayuda. No necesariamente tienes que poder solo, la psicoterapia es un buen espacio para trabajarlo, para hablarlo, para reinterpretar la pérdida y la partida de las relaciones, de los trabajos, de los seres queridos. Hay personas que no encuentran ningún trabajo porque se quedan pensando en el trabajo anterior. Hay personas que no se atienden porque piensan en su salud previa, ¿no? En lo que tenían antes de enfermar. A veces el apoyo psicoterapéutico es importante. Y hablarlo sin miedo, llorarlo sin pena. El duelo no debe de dar vergüenza, las lágrimas no son vergonzosas, pues nos hacen definitivamente humanos, pero no rechazar las emociones que devienen del duelo, eso yo lo diría. Excelente. Fíjate algo muy importante que dices, que el duelo no debe de darnos vergüenza. El problema es que muchas veces la gente quiere ocultar que está pasando por una situación difícil o de duelo. Creo que lo importante es vivir el duelo con dignidad en el aspecto de que sí, esta es mi realidad, me duele este proceso de pérdida, lo estaré trabajando. Un gran problema y que dificulta este proceso de aceptación es cuando la persona interrumpe este proceso de adaptación o de duelo. Y entonces, un ejemplo, a ver qué piensas de esto, Edgar, porque en cuestiones pareja, hay una ruptura, ya dicen, aquí se acabó, adiós. Pero hay una parte que todavía quiere regresar y entonces empiezan las llamadas telefónicas, el mensaje, es que quiere verme para cerrar bien ese ciclo. Es que todavía se quedaron cosas pendientes. Es que voy a ir a su casa todavía por algunas cosas que dejé ahí. Esto significa que es como si esa herida que nos va a provocar el duelo, la estuviera abriendo, la estuviera cerrando, la estuviera abriendo, la estuviera cerrando y no concluyo. Y esto nos puede llevar incluso a un duelo que no se ha superado, que no lo podemos concluir y corremos el riesgo incluso otra vez de regresar, pero ya con heridas. ¿Qué piensas de esto? Esa es una forma, y otra que también mucho sucede cuando es pareja, que al día siguiente yo ya tengo otra pareja, no le doy un lugar a la pérdida, ¿no? Es decir, como no soporto la idea de la herida, no soporto la idea del vacío, tengo que llenarlo con cualquier cosa. Llámese otra pareja, llámese irme a tomar, que es una forma que muchos hacen para solucionar el duelo, o deportes extremos. Tengamos cuidado con las respuestas equivocadas a esta pregunta, ¿qué hacer con ese vacío? Y cómo empezarlo a cerrar. ¿Cómo no postergar ese duelo? Es decir, sabiendo que ya la ruptura está inminente o ya fue parte del hecho en el caso de pareja, que ya no se puede continuar, pues empezar a aprender de la experiencia, es decir, revisar nuestra historia de cara a mejorar nuestras futuras relaciones, pero no necesariamente postergando algo que ya no existe, porque si no sería vivir de la fantasía, vivir de la ilusión. Y la otra es, bueno, llenar mi vida de actividades que sean compatibles con un estado de bienestar, no solo para llenar los vacíos por llenarlos. Claro, y eso tiene que ver mucho entonces con un manejo responsable, maduro, de los apegos. Es decir, las pérdidas nos van a doler, esto es innegable, sea nuestra mascota, sea un ser querido, sea la pareja. Es más, a veces hasta perdemos una pluma y nos duele, ¡ay, mi pluma! Pero lo más importante es esos apegos que nosotros llegamos a tener, empezar a trabajarlos de una forma madura. ¿Qué llega a suceder? Que el apego inmaduro, justamente, no quiero desprenderme de algo que ya no es, que ya no me va a pertenecer o que fue en su momento, pero que ahora es momento de soltar. El apego sano nos diría, incluso la parte lógica, racional diría, sí, ok, estoy de acuerdo, quiero soltar. A lo mejor me va a doler, pero en un momento dado esto va a pasar. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo vivir ese apego sano, ese apego maduro, y más bien nos vamos a la parte del apego inmaduro? ¿Qué sucede ahí, Edgar? Bueno, hay dos momentos, ¿no? Uno, que llevamos siendo 10, 5, 20 años o viviendo una relación o una experiencia de vida de cierta forma que la propia inercia de vida te dificulta cambiar.
Es decir, claro que cuando viene un divorcio, viene una separación, tú llegas a tu casa y buscas donde estaba tu pareja normalmente, o le hablas como le hablarías si ya no está. Esta parte de inercia es natural, o a quien ha muerto recientemente piensas en llamarle telefónicamente, o piensas en contarle algo, y luego caes en cuenta que ya no está, que ya no existe. Hay que saber diferenciar en el aquí y el ahora lo que es del presente y lo que pertenece al pasado. ¿Por qué? Porque lo que pertenece al pasado se le puede honrar y se le puede aprender, pero lo que pertenece al presente es justo vivirlo también. ¿Qué me refiero con aprender? No es que la vida dé lecciones con este tipo de golpes, no creo que sea el método didáctico de la vida. Pero a pesar de ello, aunque no sea el método didáctico de la vida que aprendes a través de golpes, hay cosas que aprender y cosas que reforzar para tu propio crecimiento. Es decir, si hay mucha historia en las separaciones, pues tendremos que rescatar lo que te dejó esa persona y cómo te enriqueció, y no hacerlo que sea una experiencia todavía más dramática que la propia relación que vivieron. A veces los divorcios, los procesos de separación son más violentos que la propia relación que se estableció en algún momento. Entonces dicen que no conoces a la pareja hasta el momento de divorciarte. Y esto nos hablaría de esta parte inmadura. ¿Qué necesitamos hacer? Reconocer que el otro tiene derecho de existencia sin uno, y reconocer que el otro tiene derecho de morir sin la petición de uno también. Pues vamos, es un proceso que dignifica al recuerdo y que te ubica en el presente y sobre todo con miras hacia el futuro. Claro, y fíjate que esto, yo creo que algo de lo que nos impide aceptar y reconocer esta pérdida es esa expectativa que nosotros teníamos. Por ejemplo, si yo quería que la relación con mi pareja fuera de toda la vida, esa era mi expectativa, y no se da, entonces a veces nos aferramos, nos apegamos no tanto a la pareja, no tanto porque amamos, sino porque era mi expectativa. Entonces a veces estamos con ese deseo, esa fantasía de que es que va a cambiar, es que seguramente si hablamos, entonces eso que no me gusta, eso que no ha hecho, lo va a hacer. ¿Qué tanto afectan las expectativas en nuestro proceso de asimilar una pérdida? Pues mucho, porque cualquier pérdida rompe tus expectativas, y lo que se genera con el rompimiento de expectativas es la frustración. No solo es el duelo, sino hay un proceso de frustración que te va acompañando y que tienes que reconocer y trabajar. Si no trabajas ese proceso que es paralelo al duelo, donde tú estás reconociendo que las cosas no salieron como tú esperabas, reconociendo que las cosas a lo mejor salieron no solo como no esperabas, sino contrario a lo que tú deseabas, ¿no? En muchos de los casos. ¿Qué pasa cuando hay un rompimiento porque alguien te engaña, porque alguien es infiel, porque alguien decide irse con otro, con otra persona? Y entonces no solo va en contra de tus expectativas, sino no era un problema de carácter, sino un problema de amor hacia alguien más. Es ese tipo de duelos que parecería más complejos elaborarlos, tienen que pasar por el principio de reconocer que el otro está en su pleno derecho de decidir estar contigo o de decidir no estarlo, y que no tiene que las uniones no son cadenas, las uniones son lazos son lazos de voluntades, vamos a decirlo así, que son acuerdos del presente y que ojalá se mantengan en el futuro, pero son acuerdos del presente y que por hoy decides estar con alguien si ese alguien decide estar contigo. Claro, eso tiene que ver mucho con un principio asertivo, de que tú tienes el derecho a existir, a vivir, a ser incluso responsable de ti mismo, pero yo también tengo ese derecho a decidir, a ser responsable de mí. El grave error, yo creo, sería en esta parte del apego, y que también dificulta mucho una separación, por ejemplo, una pérdida en una relación de pareja, es el que se quiere imponer, queremos controlar. Y eso a veces lo veo desde las mamás, en escuelas cuando me toca dar alguna conferencia, y que las mamás quieren controlar a los hijos de quién les conviene, con quién se juntan, quién puede ser su amigo, qué ir estudiando. Y entonces luego las mamás dicen, es que yo soy muy sobreprotectora. Y yo les digo siempre, o les aclaro, no, usted no es sobreprotectora, porque realmente no los está protegiendo de nada. Más bien usted es controladora. Y entonces, estos apegos que así aprendimos a manejarlos, pues lo vamos a hacer también con la pareja. Y en lugar de dar esa libertad de que tú
puedas decidir, puedas amar, porque es tu decisión, empieza con la amenaza, con el querer controlar. A veces empiezan desde la lástima, ¿no? Seguramente te han tocado pacientes así, Edgar, donde, no, es que mira, ahora ya me siento muy enfermo, me siento muy mal, si tú te vas, ¿quién me va a cuidar? ¿Qué va a hacer de mí? Pero si esto no funciona, entonces se van al otro extremo y empiezan a amenazar. Mira, es que si te vas, entonces te voy a hacer la vida imposible. ¿Qué hacer cuando alguien ya tomó la decisión de irse, pero la otra parte, la pareja, empieza con ese tipo de chantajes, de amenazar, ya sea violentamente o desde hacerse la víctima? ¿Qué recomendarías ahí? Ahorita que hablabas de violencia, recordemos que la violencia es un mensaje importante. No es responsable quien la provoca, es responsable el que la ejerce. No importa si mi pareja me engaña, si me amenaza con que se va, si se fue, si se no quiere regresar, yo no tengo derecho a ejercer ningún tipo de violencia, llámese económica, psicológica, verbal, de ninguna especie de violencia, a través de los hijos, como gancho de negociación, como fuerza de negociación. ¿Qué hacer? Bueno, uno, reconocer que el otro tiene derecho a estar enojado y que hay enojos legítimos. El que yo me vaya de una relación o que alguien se vaya de una relación tiene justamente la validez de que el otro se enoje. Ahora, el enojo no debe de actuarse, eso es importante señalarlo. Una cosa es estar enojado y otra cosa es actuar los enojos. Exacto. Y mira, ¿qué te parece? Porque esto es muy, muy importante. ¿Qué hacer con este enojo? Lo vamos a comentar, vamos a ahondar más regresando de nuestra pausa. Así que quédense con nosotros. Estás en Vivir Intensamente. Te recordamos una vez más, Facebook estamos como Vivir Intensamente y en Twitter estamos como TV Vivir. Ya regresamos. Bien, pues ya estamos de regreso. Recuerda, el programa es Vivir Intensamente. Nos puedes mandar un mensaje por Facebook. Estamos como Vivir Intensamente o en Twitter, TV Vivir. El tema del día de hoy es el duelo y cómo aprovechar incluso en un momento dado las ganancias que nos dan las pérdidas. El día de hoy estamos hablando con Edgar Angulo. Él es terapeuta, psicólogo y el día de hoy justamente estamos abordando este gran tema. Edgar, antes de irnos a la pausa, nos estabas hablando de este enojo, de esta violencia que en un momento dado hay cuando lo estamos expresando hacia la pareja, sobre todo cuando se quiere ir y la otra parte no quiere y entonces se ejerce esta violencia. ¿Qué hacer o cómo expresar entonces este enojo, esta ira? Respetando el derecho del otro de estar enojado, pero respetando también el derecho de no actuar el enojo. Es decir, yo puedo aceptar que tú te enojes por una decisión mía, pero lo que no puedo aceptar es que lo actuemos en forma violenta. Eso tendría que ser importante. Todos los duelos, todas las separaciones, todas las pérdidas generan sentimientos encontrados. Incluso aquellos sentimientos encontrados pueden ser hasta aquellos que implican la muerte. ¿Qué pasa cuando un enfermo terminal fallece? En el fondo hay personas que sienten un alivio por el sufrimiento que ha cesado en el enfermo. Y esto confunde mucho a las personas porque por un lado sienten la tristeza de la partida, pero por otro lado un poco de paz en torno al sufrimiento que estaba experimentando la persona que había sufrido esta enfermedad terminal. Igual con la separación de pareja. Por un lado yo siento la desesperación, la tristeza, la angustia de que alguien se va, pero hay otras cosas que quedan como una tranquilidad, una expectativa a futuro, una expectativa de un más cercana o próximas relaciones que puedo encontrar y construir de forma diferente. Reconocer que tenemos derecho a tener contradicciones internas y sentimientos encontrados nos da la posibilidad de irlos trabajando uno a uno. Hay fenómenos muy importantes que van pasando en el proceso de duelo, como son los sueños. Muchas personas después de que fallece alguien o cuando se va alguien, siguen soñando a la pareja, siguen soñando a aquel que se alejó o perdió la vida, aunque sea una mascota, aunque sea el padre, la madre o el hijo que falleció, se sigue soñando y eso tiene implicaciones interesantes porque es una forma de continuar esa relación a través de un espacio mucho menos doloroso. Claro, entonces aquí lo importante para ir asimilando esa ganancia de la pérdida es trabajar estos sentimientos encontrados, como bien lo dices,
y que a la vez nos va a dar la oportunidad de un crecimiento y de una trascendencia. Esto significa que lo que fue en su momento, que ya lo vivimos, sin embargo, tenemos que estar en el aquí, en el ahora, y que esto ahora me va a ayudar para poder trascender. Creo que lo importante para lograr esto, y cualquier pérdida, es fortalecer nuestro centro. ¿A qué me refiero? Que en muchas ocasiones nos duele la pérdida o que se vaya alguien porque mi felicidad, mi amor, lo tenía depositado en esa persona. Y si se va o se muere, entonces ese amor, esa paz, esa felicidad que yo tenía, se va. Y me dejan entonces como niño huérfano, sin ese amor, sin ese centro que yo tengo. Entonces, lo más importante es entender que la persona más valiosa y el centro de mi vida y de mi felicidad soy yo. Que efectivamente me va a doler la pérdida, sí, pero nunca hay que perder de vista que ese centro lo tenemos nosotros. ¿Cómo trabajar en este centro? ¿Tú qué recomendarías, Edgar, para que la persona que está pasando por una pérdida no deposite en la otra persona toda su felicidad y regrese a su centro? Bueno, es una mala idea depositar las emociones en función del otro, no solo la felicidad, el enojo, la alegría, la tristeza. Muchas personas dicen, ¿cómo no voy a estar enojada si mi esposo me hizo enojar, si mi esposa me hace enojar? No démosle el derecho de al otro, sea quien sea, que te haga enojar, que te haga feliz, que te haga triste. La tristeza, la felicidad, cualquier emoción que tú vivas es responsabilidad tuya. Y eso tiene que quedar claro. Parte del manejo emocional, de lo que hoy se conoce como inteligencia emocional, es adquirir la responsabilidad sobre las emociones que tenemos y cómo las actuamos y cómo las orientamos y canalizamos. Eso sería un principio muy puntual. 2, la asertividad también es importante. Mucha gente se pasa en relaciones duraderas durante mucho tiempo que no les satisface, llámese de trabajo, llámese de negocios, de pareja o de familia, donde se sienten mal consigo mismos por permitir cosas que normalmente no habrían esperado permitir, pero jamás lo hablan. Es decir, también tengo yo el derecho de decir que no me gusta en esta relación a miras de evitar una ruptura futura que sea más dolorosa. Pero también tengo la obligación, el derecho de decir que no me gusta, pero la obligación de preguntar al otro qué no le gusta, de la forma de que nos relacionamos entre nosotros, en función de ser relaciones mucho más sanas y asertivas. Claro, entonces aquí lo importante va muy ligado a la seguridad que nosotros tenemos y que vamos a estar proyectando. Yo siempre les digo, por ejemplo, en terapia de pareja, cuando se están quejando, les digo, mira, tú tienes la pareja del tamaño de tu enfermedad. Entonces, si alguien no lo está hablando y más bien se está echando la culpa a la otra persona, eso mismo le va a estar respondiendo. Entonces, ahora, hay una frase que me gustaría que la analizáramos ya para ir concluyendo, Edgar. Hay una frase de Víctor Frank, y también con ustedes que nos están viendo, a ver qué les parece. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Es una frase de Víctor Frank. ¿Qué opinas de esto para ir cerrando este tema? Es muy egoísta pensar que el mundo puede ser decidido y el destino del mundo puede ser decidido por una sola persona. Creo que tenemos que adaptarnos a este mundo que vivimos enfrente. A veces esa adaptación va a ser dolorosa, pero va a ser siempre enriquecedora. No importa la pérdida que haya sido, si alguien se fue, si alguien murió, podemos honrarlo. Podemos continuar con una diferente relación hacia él, hacia ella, podemos dedicarles el trabajo y tengan la seguridad de que las cosas van a pasar, que la tristeza, que el dolor de alguna forma va a ceder, siempre y cuando hagamos aquellas cosas que a la otra persona que se fue le hubieran gustado. En cuestión de pareja, en cuestión de trabajo, en cuestión de relaciones, pensemos que siempre podrá llegar algo mejor. Con esa fe y esperanza, vamos a ponerlo en esos términos, de construir mejores relaciones y de que eso que quedó quede como el aprendizaje para no volver a cometer aquellos errores que nos llevaron a una separación dolorosa. Claro, fíjate que me gusta mucho esto, sin embargo a veces se puede confundir en el que cuando hay una pérdida la gente dice, mira, fue lo mejor, algo mejor va a pasar, ya verás que vas a conseguir un mejor trabajo, va a llegar alguien mucho mejor que la que se fue.
Y recuerdo en China, por ejemplo, la palabra crisis, que se escribe con dos ideogramas, que uno significa oportunidad, justamente la oportunidad de estar mejor, pero otro también significa peligro, es el peligro de estar peor que antes. ¿Qué hacer para que la gente no se quede nada más con la idea, de forma pasiva, de que pues ya se fue, ya se perdió esto, perdí mi trabajo, se fue mi pareja, alguien mejor va a llegar, un trabajo mucho mejor va a llegar? ¿Qué hacer para no quedarnos de forma pasiva a esperar una fantasía? Una cosa es que va a llegar y otra cosa es que vamos a construirlo. Si nos esperamos a que el otro llegue, pues va a ser más difícil. Si lo empezamos a construir con cimientos mucho más sanos, es más probable que eso que queremos o que deseamos en algún momento en el pasado lo podamos obtener en el futuro. Valorar también a las personas y a las relaciones que hoy tenemos. ¿Por qué? Porque uno no sabemos cuánto van a durar, porque el otro se quiera ir o porque el otro muera. La conciencia de muerte nos debería de hacer una conciencia diferente de humanos, ¿no? Es decir, somos de las especies que saben que vamos a morir y que le das un ritual a la muerte. Sabemos que el matrimonio tiene la implicación del divorcio o el riesgo del divorcio, pues vamos a tratar de construir una relación en el día a día, en lo cotidiano, lo más sana, amorosa, amable posible, para al menos no quedarnos con nada del que hubiera sido si hubiera tratado mejor a la persona. Exacto, fíjate, me gusta mucho esta reflexión. De hecho, pienso lo mismo, yo no creo tanto en el amor eterno, sino que creo en el amor que se va construyendo día a día con lo que tenemos y trabajando en ser una mejor versión de nosotros mismos. Edgar, ¿dónde te podemos localizar? En el Centro de Atención y Desarrollo aparecerán los teléfonos en pantalla si nos lo permiten para que nos busquen, y si tienen algún problema acérquense con nosotros. Tenemos terapeutas especialistas que podemos trabajar con el tema de duelos, separaciones, divorcios, pérdidas de trabajo, para movilizar los recursos que seguramente habitan en la persona y que los pueden hacer crecer de forma más importante y llegar a ser quienes pueden ser. Claro, muchas gracias, Edgar. Y hay que recordar que en este proceso de duelos y de pérdidas, nadie está exento de una pérdida. No hay que creernos inmortales. Recuerden esta frase que dije al inicio, la de Memento Mori, con aquellos emperadores que iban ganando. Vamos a ir reflexionando en esta última fase acerca de lo que es la inteligencia emocional y cómo poder utilizar la inteligencia emocional para poder hacer frente a una adversidad, a una pérdida. Por ejemplo, Edgar, en el centro donde estás tú, que es el Centro de Atención y Desarrollo, que manejan mucho esa parte de las emociones y que se habla mucho de la inteligencia emocional, ¿qué recomendación darías tú para poder empezar a manejar de forma positiva las emociones? Porque justamente el mal manejo de la emoción es lo que nos lleva a aferrarnos a un apego inmaduro. ¿Qué recomendarías tú? Hay una frase muy célebre que dice que el dolor es necesario, pero que el sufrimiento es opcional. Todas las emociones que la vida implica, que el proceso vital conlleva, pues son parte de algo que puede ser un rico aprendizaje. Mucho se ha discutido últimamente para qué sirven las emociones. Muchos dicen pues para sentir, para valorar, pero ¿de qué sirve el miedo? ¿De qué sirve la ira? ¿De qué sirve la tristeza? Sirven sobre todo para aprender y consolidar aquellos conocimientos y aquellas habilidades que antes no teníamos. Yo les apuesto que ustedes, los mejores maestros que han tenido, los mejores catedráticos, los mejores profesores que han tenido, no son los que más sabían, sino los que más los emocionaban, donde aquellos que les transmitieron con emoción su conocimiento, fijaron en ustedes la pasión por el saber o por esa materia. Las emociones pueden movilizar mucho el aprendizaje y dejarnos enseñanzas de vida. Hay una frase que me gusta bastante compartir, que dice que la riqueza no es aquello que tenemos, sino de aquello que tenemos lo que no cambiaríamos por dinero. A veces cuando tenemos algo que no cambiaríamos por dinero y lo perdemos, viene el verdadero dolor y viene el verdadero duelo, pero también viene la oportunidad de saber que lo tuvimos y que aprendimos de él o de ella. Claro que lo peor sería nunca haber disfrutado de ello. Fíjate que en esto que estás mencionando tiene que ver mucho con la plenitud de estar viviendo con lo que tenemos. Es decir, muchas veces nos apegamos a cosas
del pasado que ya no son, que ya no existen, pero al estar viviendo este momento, descuidamos lo que sí tenemos, lo que sí podemos vivir con ello y que lo estamos desperdiciando. Obviamente, hay gente que tiene mucho resentimiento. Antes de irnos, esta frase, a lo mejor has escuchado acerca de Isaac Perlman. Isaac Perlman es un violinista buenísimo y que en una ocasión en el Metropolitan de Nueva York estaba tocando y se truena una cuerda, pero él tiene polio, entonces para llegar a su lugar o ir a cambiar la cuerda, pues era perder como mínimo una media hora, 45 minutos en lo que iba, cambiaba la cuerda y todo esto, porque en pleno concierto tronó. Toda la gente se quedó en silencio porque, híjole, pues dentro de 45 minutos se reanudará. Pero él siguió tocando con 3 cuerdas y al final, bueno, todo el mundo aplaudió, fue un gran concierto y un periodista le preguntó, oiga, ¿qué nos puede decir? Porque fue genial lo que logró hacer con estas 3 cuerdas. Y él dijo, a veces un músico se tiene que preguntar, ¿qué música puede tocar con 3 cuerdas? Y a veces la reflexión sería, ¿qué podemos hacer en nuestra vida con lo que nos queda, con lo que sí tenemos? ¿No crees esto, Edgar? Sin duda, no es lo que hemos perdido, sino lo que tenemos todavía para conservar. Los recuerdos son una parte de ellos, los recuerdos no se pierden, las personas mueren hasta que se les olvida. Eso es una frase importante, pero también hay que honrarlos en vida y hay que seguir adelante y hay que en el aquí y en el ahora seguir entregando. No hay mejor forma de enfrentar un duelo que otorgar, dejar la culpa, dejar los rencores, dejar los resentimientos. Son cargas muy pesadas, son muy maletas innecesarias en el equipaje de la vida. Estos sentimientos que atacan a las personas como lastres que no les dejan respirar. Yo creo que la vida te depara siempre sorpresas y hay que estarlas esperando, pero activamente construyendo también. Claro, fíjate esto que ahorita que mencionas de que a veces vamos cargando cosas innecesarias en la vida, incluso literalmente. Hay personas que empiezan a acumular cosas, ya sea ropa, ya sea chácharas, y van llenando su casa de un montón de cosas que ni utilizan, pero que dicen, por si acaso lo voy a usar. ¿Consideras que algo para incluso manejar nuestros apegos de una forma más sana sería bueno deshacernos de esto? Renovarnos, algunas cosas se pueden guardar históricamente, pero hay que preguntarlo si no las utilizamos y sobre todo si a alguien más les podría servir. Es muy egoísta tener en casa algo que no se usa y que para alguien podría ser necesario. Claro, pues Edgar, ha sido un gran programa, gracias por haberlo compartido. Recuerda que estás en el programa Vivir Intensamente. Te agradezco muchísimo, Edgar. ¿Y algo que quieras decir? Gracias, como siempre, felicidades por tu programa. Muchas gracias. Recuerda, estamos en Vivir Intensamente. Si tienes alguna sugerencia de temas, compártelo con nosotros y aquí lo abordamos. Recuerda, en Facebook estamos como Vivir Intensamente y en Twitter como TV Vivir. Gracias, se despide tu amigo José Antonio González y nos vemos en la siguiente.